Muy bien, ya estamos con nuestro café político del día de hoy para hablar de todo, de economía, de política y de muchísimos temas que hacen a lo que es la preocupación de muchísima gente en la República Argentina. Lo tenemos en nuestros estudios a Gustavo Marangoni, politólogo, docente, expresidente del Banco Provincia. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, buenas tardes, gracias por invitar. Bueno, hablábamos recién de todo un mosaico, ¿no?, de temas que tienen que ver con la economía y la preocupación que hay adentro del gobierno y también afuera, por supuesto, por parte de quienes estamos viendo que hay muchas de las variables a las que el gobierno se comprometió de alguna manera a poner, vamos a suponer, por encima de la línea de flotación, que estaban muy mal realmente de hace algunos años, y por ahora al menos, por ejemplo, tema inflación, lo que ha sido la cotización del dólar en las últimas semanas, digo, ¿hay una situación de emergencia? ¿Vos considerás que esto es así? Hay una situación de estrés, estamos en medio de una corrida cambiaria, ¿no? Que el viernes se morigeró un poco por las medidas que se anunciaron, básicamente por la tasa del 40%, pero que me parece todavía no podemos decir que se supere. Creo que vamos a estar 10 días, si le ponemos una fecha, digamos, ¿cuándo puede ser el alta de la terapia? Bueno, el 15 de mayo. Ese día se tienen que renovar, esperemos, 600.000 millones de pesos, una cifra que suena tan grande como es, en Levax, y obviamente hay que procurar llegar a ese día en el mejor y mayor grado de tranquilidad posible. ¿Por qué? Porque vos lo mencionabas, el dólar es una variable económica, la relación peso-dólar es una variable económica, pero también en la Argentina es una variable política. Gobernar es también gobernar el dólar. Mostrar que se tiene capacidad para poder regular las intervenciones y de alguna manera ir llevándolo, sobre todo cuando hay un escenario internacional que tira para el otro lado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como ustedes lo comentaban recién, está aspirando dólares porque ellos subieron la tasa de Estados Unidos. Y obvio, hay mucha gente en muchos lugares del mundo que dice entre tenerla en Estados Unidos, que es seguro, digamos, nunca pasa nada, y tenerla en mercados que son emergentes o nosotros ni siquiera de frontera, bueno, vamos a lo seguro. Sí, Estados Unidos siempre va a tener dólares, digamos, piensa el inversor. Estados Unidos siempre va a tener dólares, nunca declara un default. En la Argentina no sabemos porque hay 50.000 millones de reservas, pero la verdad que también hay muchos clientes, entre comillas, para el dólar. Claro. Pero hay algo que me sorprende y está mencionando el día de vencimiento de las Levax como un día en el que vendría una solución, pero se van a tener que pagar esas tasas al 40%. Bueno, en realidad veremos cuál es la tasa. Supongamos que se les ofrece el 40%, sí. ¿Qué es lo que estás buscando? Detunear el peso de una manera muy atractiva para que el peso le diga a los inversores no se vayan, quédense conmigo. Por eso es este aumento significativo. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, la bicicleta financiera rodado 27 ya no convocaba a pedalear. Claro. Le aumentaron 3 rodados, dijeron la llevamos al 30. Tampoco. Un poco más, el 33. No. Entonces fueron como esas bicicletas antiguas, ¿vieron esas que tenían las ruedas gigantes? Dijeron 40. Además de eso, otra medida. Me parece casi ocioso, pero es necesario aclararlo. Uno no reordena esta situación solo con una variable, si no sería facilísimo. La tasa va al 40, al 50 y se acabó. Primero, esa es una medida dentro de otras que hay que tomar. De hecho, algunas anunciaron. Por ejemplo, la disminución de la inversión en obra pública. Sí. También el límite a los bancos, hasta dónde pueden tener dólares, más como un incentivo a que no compren que para que se desprendan de lo que tienen. Me parece que seguramente va a haber necesidad de otras cosas, y entre ellas también de cuestiones que ya se involucran en la agenda el mismo día de hoy, que tiene que ver con la política, tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con los gobernadores. Me parece que si bien hay una responsabilidad primaria del gobierno, evidentemente se tienen que tejer algún tipo de acuerdos y consensos en el ámbito legislativo para ir desdramatizando la situación, eso por lo menos es lo que aspiramos, y después llegar, insisto, al 15 en mejores condiciones para encontrarse frente a esa montaña de pesos y lograr renovar la mayor parte. Toda no creo, pero al menos la mayor parte. Lo que pasa es que nosotros ya estamos empezando a percibir que hay aumento de precios, que las naftas también van a aumentar. La pregunta es si en paralelo las decisiones que se tomen, suponiendo que se tomen ahora a futuro, ¿no? Decisiones económicas que no parecen las que se anunciaron, son las que ya se anunciaron la semana pasada, ya hay una consecuencia en la economía que es la que vamos a tener que enfrentar esta semana, la semana que viene, la siguiente. ¿Qué tan grave puede ser? Mira, el viernes los dos ministros en realidad no nos hablaron tanto a nosotros. Sí. Le hablaron a los fondos de inversión. Ok, había que hacerlo, era lo más urgente, eran los que se la estaban llevando. Pero ahora hay que hablarle a las familias y a las empresas. Algún tipo de explicación.
Y también algún tipo de acciones, en lo posible, que el gobierno tome, primero, para tratar de evitar que se vaya el aumento al dólar a los precios, sobre todo de los alimentos, o por lo menos que no se vaya en la misma proporción. Y después también a las empresas, porque hoy una pyme que va a descontar un cheque o tiene que bancarse un descubierto, tiene tasas del 70 al 90%. Entonces, yo doy este ejemplo. Te quebras una pierna, te están poniendo el yeso. ¿Cuál es la primera pregunta que le haces al médico? ¿Cuánto tiempo voy a tener que tener esto? Sí. Si te dice no sé, te genera una angustia enorme, porque vos necesitas hacer tus programas. Si vos sabés que estás afuera de la cancha para siquiera aparecer por el banco por 40 días, decís listo, pero después te tienen que dar alguna certidumbre. Ahora, Marangoni, yo lo escucho atentamente y la sensación que me queda es la siguiente: el gobierno toma una decisión para tratar de frenar algo, son decisiones de corto plazo, pero van a tener un impacto enorme en la economía, porque estoy pensando, la tasa de interés alta va a enfriar la economía. Por otro lado, si se recorta la obra pública, hay menor creación de puestos de trabajo y menor consumo. Por otro lado, digo, todas las medidas que se han tomado realmente tienen un traslado. Por ejemplo, el caso de, bueno, pues, obviamente, ¿no?, de lo que tiene que ver con la suba del dólar, y un banco central que titubeó en algún momento también se va a trasladar a precio. Más inflación, menos trabajo. Bueno, digo, el panorama, la verdad, que no luce alentador. No, porque obviamente que no hay nada gratis. Y vos lo que estás trabajando es en la excepción, en la emergencia. Tomaste una medida drástica, rompiste el vidrio, sacaste el matafuego, digamos, y apagaste así. Ahora después vas a tener que empezar a hacer, si se quiere, el control de daños, que tiene que ver con lo que vos acabás de describir muy bien. Indudablemente la inflación no va a estar por debajo del 20 este año, va a estar por arriba del 20. Y seguramente el consumo, que ya en abril no anduvo bien, en mayo seguramente va a andar menos bien. Entonces, todo eso vos lo vas a tener que abordar, pero insisto, con la espada de Damocles del 15, vos tenés que tratar primero de resolver eso para después ir abordando lo otro, que por supuesto es súper importante, porque la gente que los escucha a ustedes quiere saber. A ver, este cuadrito simplifica todo. Tasa 40, inflación en 25, salario en 15, no da nada para festejar. Estás en un escenario francamente difícil. Bueno, nosotros hablábamos recién y mencionábamos lo que puede pasar, o ya está pasando, con algunos gremios que arreglaron el 15 y que ya están teniendo las primeras reuniones para replantearse eso, porque justamente, como nos dice Marangoni, la cuestión, los números no cierran hasta para el que no tiene idea de números. Ahora, la pregunta es, por un lado, era Prat Gai en su momento quien decía, si llegamos con el dólar a 16, hicimos las cosas mal. Por otro lado, hay quienes, bueno, Duhovne dice, si sube 30 centavos no pasa nada, no es malo. Y hay quienes sostienen que el dólar debe estar más alto. ¿Qué tiene que pasar con el dólar? Mira, un dólar, hoy creo que cerró 22.33, no importa el centavo, pero un dólar entre 22.50 y 23 sería un dólar equivalente al que arrancó al gobierno en diciembre de 2015. Sí. Equivalente me refiero en términos reales, no en nominales, obvio. Ahora, el tema es que lo ideal hubiese sido llegar a esto, no abruptamente, ni a las patadas, sino despacito. Porque el gobierno eligió un camino que fue salir del cepo. 2016 y buena parte de 2017, casi todo el 2017, plancharlo al dólar. Eso fue lo que dio lugar a la bicicleta financiera, es decir, que ingrese mucha gente con dólares, diga dame peso, lo pongo a tasa y después me voy. Ahora, cuando vos lo dejás quieto mucho tiempo y lo movés abruptamente en pocos días, en la Argentina, donde cualquiera que en su vida haya abierto un manual de economía sabe que si el dólar se mueve todo lo demás por las dudas, porque a diferencia de Brasil, Uruguay u otros países de la región, donde si se mueve el dólar, el que se preocupa es el que tiene insumos dolarizados. Pero acá, lo digo respetuosamente, del jardinero a cualquier persona que tiene una actividad que no tiene ningún insumo importado, aumenta igual por las dudas. Sí. Pero eso por el saqueo sistemático que los distintos gobiernos han generado en los ahorros de la gente, en moneda local, eso es lo que digo. La historia de la Argentina es corralito, corralón, hiperinflación, confiscaciones, compra de bonos compulsiva, digamos. La verdad es que en ese punto yo creo que hay quienes dicen hay una cuestión cultural. La realidad es que la historia argentina te marca que tienes que ser así. Lógico, digo, así como una persona que trata de dejar el alcohol no puede comer un bombón relleno de licor. ¿Por qué? Porque indudablemente eso le puede generar la activación de la adicción. Si en la Argentina
Digamos, el salto se da abrupto, todos tenemos temor de que pase eso. ¿Por qué? Porque una de las funciones que no cumple nuestra moneda o no la cumple acabadamente es la de reserva de valor. Claro. ¿Alguien dice me compré un departamento por 1.352.000 pesos? No. Vos decís, me compré un departamento por $70.000, $60.000 o lo que dé esa ecuación. ¿Qué quiere decir? Que después de determinado valor pensamos en otra moneda, algo que tampoco pasa en la región. Bueno, a menos que haya una medida de gobierno, que eso también tiene que ver, que haya una medida de gobierno que indique que las operaciones a partir de mañana se tienen que hacer en pesos. A mí me traen una solución, porque yo tengo pesos, cobro en pesos. Digamos, también tiene que ver con una política que tiene que bajar, que tiene que decidir. Sí, digo, pongo este ejemplo como cualquier otro ejemplo. No cambiás las culturas ni las conductas por ley o por decreto, ojalá fuese tan fácil. De hecho, se ha intentado muchas veces en el pasado, decir, no, a partir de ahora. Sin embargo, vamos a decirlo coloquialmente, el canuto, el pequeño ahorrista, lo hace en dólares. Yo no conozco a nadie que diga, tengo una caja de seguridad o en la lata de fideos tengo guardados pesos. Sí, no, por supuesto. Bueno, yo puedo levantar la mano, pero no importa. Bueno, claramente, y todo el tiempo siento que estoy perdiendo. Todo el tiempo tiempo que te pasa la inversa, que encontraste en una cartera que hace tiempo que no habría $100, te pones contenta. Sí, no, se entiende. Y si encontrás 100 pesos decís, uy, mirá vos lo que me perdí, hace un año que no abro la cartera, ahora no vale nada. ¿Entendés? Marangoni, ¿cuál es la respuesta que puede tener el gobierno en materia política? Hay muchos que reclamaban durante las últimas horas y el fin de semana también, haciendo el análisis de la crisis financiera, porque ya prácticamente, digo, estamos en presencia de una situación irregular en términos financieros para la Argentina, pero reclamaban también una respuesta política, no solo de medidas de corto plazo del equipo económico, digamos. Desde el punto de vista de la política, ¿cómo está viendo el gobierno? Mira, si la conferencia de prensa del viernes no hubiese estado precedida del aumento de tasa del Central, estaríamos peor. ¿Por qué? Porque el ministro comenzó su ecuación diciendo esto es la consecuencia del mundo que se complicó y de una oposición demagógica. Primera observación, vos no tuviste nada que ver, no vos solamente como ministro, sino el gobierno no tuvo nada que ver, algo también, ¿no? Entonces, primer punto. Y segundo, los politólogos decimos que hay un gobierno dividido cuando el poder ejecutivo, el presidente en este caso, es de un color y el Congreso es de otro, cosa que en la Argentina es así desde el 2015. Y sin embargo el gobierno ha obtenido leyes para gobernar. Quiere decir que hay una oposición que no es salvaje. Yo diría que en general el tenor de las declaraciones es más duro y más apocalíptico de parte de aquellos economistas que pertenecen a un horizonte conceptual más cercano al gobierno, liberales, promercado, etcétera, que son los que hablan de iceberg, de Titanic. Lo corren por derecha, dice usted. Bueno, tiene que hacer más ajuste, le dicen al gobierno. Bueno, es que, ¿sabés la paradoja de todo esto? Es que para un gobierno de centro-derecha, tener una corrida cambiaria es perder de local en la Libertadores. Así es. Es algo que se supone que no le debe pasar. Así como un gobierno de carácter centroizquierdo popular no puede perder las calles, bueno, no puede perder el mercado financiero. Entonces, cuando eso pasa, la gente se pone más nerviosa. ¿Y cuánto tiene que ver en todo esto que sucede el rol, por ejemplo, del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de la gran cantidad de ministros, o por lo menos se habla de varios que toman decisiones y no solamente el ministro Nicolás Dujovne? ¿Está bien esto o el rol cómo ve el rol del presidente Mauricio Macri sobre la economía? Hay como un consenso, y acá sí no hay tanto ortodoxo, heterodoxo, oficialista, opositor. Desde muchos lugares se dice que un equipo de 6 es demasiado, sobre todo en momentos críticos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene incentivos diferentes. El ministro de Energía quiere bajar los subsidios a toda costa. En su momento el presidente del Banco Central tenía metas de inflación, pero esas metas de inflación de 10 primero, 15 después, vaya a saber Dios cuánto ahora, no son tan compatibles con esos aumentos de tarifas. Y luego tenés el Ministerio de Hacienda, que es el que lleva el presupuesto, los numeritos, lo que se gasta, dividido del Ministerio de Finanzas, que es el que sale a buscar plata. Entonces, me parece que ahí se aplica aquello de que muchas manos en un plato, pero el presidente, y esta es una decisión política, dijo, y creo que lo sigue sosteniendo, por lo menos hasta ahora, que no quiere, muchos dicen un superministro, y yo creo que ahí habría que analizar una cuestión conceptual, porque si la alternativa es entre 6 y superministro, a lo mejor no te gusta superministro, pero si en el medio pones ministro, que no sea ni súper ni atomizado, que sea un ministro que tome decisiones que de alguna manera también ayuden a algo que a resolver algo que no es un cisne negro, porque lo que estamos viendo es un cisne blanco. El viernes el ministro Caputo dijo
que él en enero había salido a pedir los dólares que necesitaba la Argentina, en su mayor parte porque sabía que iba a ser un año difícil. La confesión de parte, y bien para el ministro Caputo, porque hizo bien. Ahora, si se sabía que era un año difícil, evidentemente hay otras cosas que no se hicieron para que estemos en estos días de estrés. Ahora, en los próximos días, bueno, el día miércoles se va a discutir en el Congreso lo que es el proyecto para ponerle un freno al tarifazo. El presidente de la Nación dice, bueno, el Congreso no es el ámbito justamente para hablar de este tema. ¿Usted qué piensa? Pero es un ámbito institucional. Además, la Corte en su momento también hizo un llamado a tratar el tema tarifas con un sentido más general. Entonces te diría que la responsabilidad de la oposición, o por lo menos de un sector de la oposición, que en medio de esta crisis dijo, bueno, esa ley o ese proyecto de ley tenía un artículo que decía saquemos el IVA. Bueno, como hoy sacarle el IVA es sacarle decenas de miles de millones al gobierno nacional, no le vamos a sacar sangre a un anémico, lo dejamos. Es decir, hay una vocación de negociar. Por lo tanto, dinamitar los puentes no parece la conducta más adecuada. Ojalá que lo que prime en todos es la cordura para llevarle tranquilidad no solo a los mercados, que a veces son un eufemismo de lo que más tienen, sino a la sociedad en su conjunto. Marangoni, ha sido más que claro como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bernardo Mañago está trabajando en vivo en este hospital en Moreno, a donde les contábamos más temprano, una pareja de papás contó que el 1 de mayo fueron a tener a su bebé, era un embarazo que no estaba a término, la mujer estaba embarazada de 8 meses, empezó con pérdidas, ese parto se desencadenó de una manera no esperada, en principio le dijeron a la mamá que el bebé ya estaba fallecido dentro de su panza, pero lo más curioso y lo más traumático ahora, y hasta cruel, es que nadie les está dando una respuesta, nadie sabe dónde está el cuerpito de ese bebé. Bernardo Mañago tiene más testimonios. Bernie. A ver, Melina, muchas gracias. Vamos a hablar con la directora asociada del hospital para preguntar